Cosas negativas. Primero, el procedimiento nos habla de que solamente habrían dos partes, trabajadores y empleadores, y eso es un error, porque en los vistos buenos también tienen participación eventualmente organizaciones laborales como sindicatos. Hola con todos, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por OnTV. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Salinas, quien es experto en Derecho Laboral. Él nos va a hablar sobre la resolución 189 que sacó el MDT el 19 de mayo del 2021, a través de la cual se regula el tema del visto bueno, tanto para trabajadores como para empleadores. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto, Jaira, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos un tema interesante y es este tema del visto bueno, y a mí me gustaría primero que nos cuentes de qué se trata esta resolución, si ya se encuentra vigente, a quién se aplica esta resolución, básicamente que nos des las pautas sobre este tema que es muy interesante y que interesa tanto a trabajadores como empleadores. Eh, Mira, el visto bueno es un procedimiento que en general sirve para que empleadores o trabajadores puedan dar por terminada la relación laboral cuando se ha dado alguna causal de incumplimiento grave de la contraparte. Entonces, en general, esto ha estado siempre regulado por el Código del Trabajo, pero como tú bien señalabas, recientemente el Ministerio del Trabajo ha expedido un acuerdo ministerial para que este tema se regule, el procedimiento, la competencia. ¿De qué se Esta trata este acuerdo? O sea, porque se supone que tenemos la regulación, ¿no?, en el Código de Trabajo, y de repente aparece esta resolución, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos expliques este tema y si yo ya tengo que presentar el visto bueno de acuerdo a esta resolución. Claro, justamente, mira, esta normativa entró en vigencia, o bueno, fue publicada, más bien dicho, el día 19 de mayo, pero recién el día 18 de agosto de este año, 2021, es cuando va a empezar su aplicación, y a él se tendrán que sujetar todos los empleadores y trabajadores que quieran hacer una petición de visto bueno, conforme la ley. Y este procedimiento lo que busca es regular ciertos aspectos del procedimiento, aunque como vamos a ver, hay varias cosas positivas, pero me atrevería a decir que también hay algunas negativas. Por ejemplo, cuéntanos lo negativo y luego vamos a lo positivo. Bueno, perfecto. Mira, cosas negativas. Primero, el procedimiento nos habla de que solamente habrían dos partes, trabajadores y empleadores, y eso es un error, porque en los vistos buenos también tienen participación eventualmente organizaciones laborales como sindicatos. Y eso está previsto incluso en la ley, por ejemplo, para el caso del acoso laboral. Sin embargo, este procedimiento ha obviado tomar en cuenta las organizaciones laborales. Otra cosa negativa, por ejemplo, es limitar la facultad investigativa de los inspectores. Ellos en general tenían toda la amplitud para poder evaluar e investigar los hechos a fin de poder resolver con justicia las peticiones. Sin embargo, ahora parecería que solamente van a poder resolver sobre las pruebas que aportan las partes. Más allá de que en un artículo se habla de la facultad investigativa, lo están limitando en cambio al momento de hacer el análisis a partir de pruebas exclusivamente aportadas por las partes. Bueno, hay cosas, por ejemplo, hay muchas cosas en este orden, ¿no? Pero solamente te señalo dos más que son importantes. El otro, el procedimiento se complica tremendamente. Hacen cambios de competencia, un inspector debe conocer la parte investigativa y otro es el que tiene que conocer, en la mitad tienen que pasar la competencia a la Dirección Regional de Trabajo para que haga lo que se llama un resorteo, es decir, escoja
qué inspector es el que va a conocer esa segunda etapa, y en general una serie de cosas que yo pienso que antes que favorecer que el procedimiento sea rápido, más bien lo van a complicar y lo van a hacer más lento. Y finalmente, bueno, pues me atrevería a decir que tal vez lo más grave es que se ha tomado mediante este acuerdo ministerial una serie de atribuciones que no tiene el Ministerio del Trabajo para interpretar y reformar los plazos y los ámbitos de competencia que están establecidos en la ley, que yo creo que tal vez ese es el tema más grave que se puede haber dado en este reglamento. Listo. Ahora háblanos de las ventajas que tú has podido evidenciar en cambio. Mira, cosas positivas, bueno, que ya se habla de una sustanciación telemática de esta diligencia. Yo creo que eso era algo que se debía haber hecho mucho antes, aunque debemos decir que hay falta de recursos de infraestructura para poder hacerlo. Y los propios inspectores, entiendo, tienen sus preocupaciones por ese aspecto. Sin embargo, acercarse hacia lo telemático es algo importante y es correcto. Otro tema positivo es, por ejemplo, que se plantea que ahora ya las notificaciones a los empleadores se pueden hacer a través de las direcciones que tienen registrado en el Sistema Único de Trabajo. Eso es útil porque muchas veces ese tipo de pasos procedimentales te hacen que el procedimiento se haga lento. Sin embargo, lo hacen de una manera que está poco clara en lugar de utilizar lo que dice ya el Código Orgánico General de Procesos, digamos, lo establecen solo de forma reglamentaria. Y adicionalmente lo establecen solamente para citar a los empleadores, cuando en el Sistema Único de Trabajo también los trabajadores tienen una dirección de correo electrónico. Hay cosas positivas como, por ejemplo, que ya se aclara que este procedimiento administrativo solamente puede ser impugnado ante un juez porque muchos profesionales intentaban hacer apelaciones de carácter administrativo. Y finalmente, yo creo que algo importante es que ya se indica que los inspectores tienen que resolver en la misma audiencia. Esto un poco para acercarse a lo que es la realidad de los juicios laborales. Aunque pienso yo, vuelvo y repito, que el haber limitado la capacidad de los inspectores para investigar va a tener una seria repercusión en la calidad de esas resoluciones. Listo. ¿Y el tema de prescripción se afectaría por este procedimiento? Mira, ese es un tema que yo pienso que no se va a afectar. Ellos básicamente han indicado que se van a ceñir a lo que dice la jurisprudencia y la ley sobre esto. Pienso yo que se va a mantener igual que como se ha dado hasta ahora. Ya saber si es que es prescripción o caducidad, creo que sería tema ya de otro tipo de análisis, pero digamos que al momento va a seguirse manejando como ha sido hasta ahora. Listo. Pablo, ¿nos puedes resumir cómo yo podría presentar un visto bueno? O sea, ¿cuál sería el procedimiento en el caso de que yo quisiera presentar un visto bueno de acuerdo a la resolución 189? Ya, mira, todo va a empezar con una petición que ahora ya tiene planteada una serie de requisitos definidos, entre ellos el acompañar prueba. Una vez que tú presentas la petición, eventualmente puede darse algo que se llama la acumulación, es decir, que si es que, por ejemplo, tú presentas un visto bueno y eres el trabajador, pero resulta que el empleador también te ha planteado un visto bueno, eventualmente se pueden unir esas dos causas administrativas en una sola. Eso es la acumulación. Procedimiento que tampoco no está muy claro. Digamos que han establecido un criterio, pero no está claro. Una vez que eso ya se da, inmediatamente se llama a una fase de conciliación ante un inspector. En esta fase de conciliación, eventualmente, perdón, me estoy saltando una parte. Una vez que está la petición de visto bueno calificada, se va a notificar a las partes. Ya aquí se prevé la notificación telemática, también ya se prevé la posibilidad de notificar por la prensa, ¿sí? Si es que la parte que es accionada, o sea, a quien se dirige el visto bueno ya contesta, en ese momento
ya viene la obligación de dar una contestación al visto bueno. Para eso no se ha modificado, están los 2 días que estaban previstos en la ley. Pero antes de ir a eso, el inspector va a llamar a lo que se conoce como una fase de conciliación. En esa fase de conciliación, eventualmente se puede derivar incluso a un centro de mediación hasta por 30 días, ¿sí? Esta situación de esta audiencia de esta audiencia o de esta fase conciliatoria, si es que no termina con un acuerdo, el inspector tiene que mandar a la Dirección Regional de Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo tiene que sortear otro inspector para que en cambio resuelva. Y ahí ya se da esta audiencia, en cambio, investigativa, que en general es en la que se debería ya resolver el visto bueno. Listo. Y de ahí, bueno, es importante también, Pablo, creo que una vez que está dada la resolución, solo para que nos menciones, ¿qué acciones tenemos frente a esta resolución? Tú ya nos dijiste un poquito, pero para clarificar. Claro, mira, el visto bueno desde siempre ha sido impugnable ante el juez de trabajo. Y si es que llega ante el juez de trabajo, esta resolución del inspector se tiene como un simple informe, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el juez tiene toda la apertura para volver a revisar los hechos que fueron propuestos ante el inspector de trabajo. Cosa que es interesante, porque, por ejemplo, hay cosas como muy frecuentes, como que un empleador alega en su visto bueno que el trabajador ha abandonado. Y en cambio el empleador dice y el trabajador en cambio dice, no, yo no he abandonado, el empleador me ha despedido. En este tipo de casos, lo usual ha sido que los inspectores dicen que ellos no tienen competencia para poder resolver este tema, aunque a veces lo terminan haciendo, dicho sea de paso. Yo creo que más bien en este caso hay ciertas deudas que sí se deberían reglamentar, como por ejemplo qué responsabilidad tienen los inspectores frente a sus resoluciones y a los tiempos de tramitación, porque hay, sobre todo en las ciudades más pequeñas, en los lugares, en las provincias, digamos, lo que no tienen ciudades muy grandes, los tiempos de tramitación de los vistos buenos pueden ser muy largos. ¿Qué pasa con los inspectores que no resuelven dentro de los plazos previstos en la norma? Eso es algo que yo creo que sí se debería reglamentar, porque ciertos inspectores parecen tener una patente de corso y quieren salir de lo que la Constitución establece para todo funcionario público, que es responder por las acciones y omisiones que tengan en el ejercicio de su cargo. Listo. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para impugnar este visto bueno ante la justicia ordinaria? No hay un plazo específico, se aplica el mismo que está previsto en el Código para toda controversia individual, que sería de 3 años. 3 años. Tengo 3 años para impugnar el visto bueno perdón. Puedo impugnar ante los jueces laborales el visto bueno incluso hasta 3 años. Sí, efectivamente, tú tienes hasta 3 años para impugnar este acto administrativo. Y esto también nos hace ver algo interesante acerca del procedimiento que está proponiendo ahora el ministerio, porque te dice que la decisión del inspector se pronuncia dentro de la audiencia y que días después de eso él tiene que enviar ya la resolución por escrito, pero no se aclara en el instructivo, en el reglamento, cuál es la fecha efectiva que se va a tomar, por ejemplo, para una terminación de una relación laboral. Si yo tengo que esperar a que me llegue por escrito o simplemente con la decisión oral, yo, por ejemplo, trabajador que gané el visto bueno, ya me puedo legítimamente retirar de mi lugar de trabajo. Bueno, eso sí es muy interesante, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve todos estos temas sobre la marcha, me parece. Sí, yo personalmente creo que lo más adecuado en este caso sería que esta norma se la retire y se la replantee. La mayor parte de inspectores de trabajo, y no se diga de los profesionales, tenemos grandes dudas y sobre todo insatisfacciones con la forma como se pretende regular el visto bueno. Yo creo que este es un procedimiento que debería ser sumarísimo y debería estar destinado más bien a atender con rapidez
y amplitud este tipo de peticiones, pero en lugar de eso el procedimiento más bien restringe la posibilidad de investigar por parte del inspector de trabajo y por otro lado alarga y complica innecesariamente el procedimiento. Listo, muchísimas gracias Pablo por tu aporte el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy para servirte y bueno, pues agradezco mucho tu invitación nuevamente y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Esto fue Ley para Todos transmitido por OnTV.